siempre sentirme cercana a esas actitudes provocadoras, ¿no? Lo mío, quizás además por una deformación como profesora que tengo, eso es lo que yo soy, es más bien una reflexión de otro tipo. Realmente el texto al que acudí para venir hoy aquí es una conferencia que Teodoro Adorno dio en 1966. Teodoro Adorno, enorme filósofo de la escuela de Frankfurt, y que la denominó la educación después de Auschwitz. Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie. Esta es la frase lapidaria y archiconocida del gran filósofo Adorno. Evidentemente no podemos entenderla desde su literalidad prescriptiva. ¿Qué quiere decir Adorno cuando dijo que después de la Shoah ya no se puede pensar? ¿Qué perdió para siempre la humanidad, el pensamiento y la cultura humana después del exterminio sistemático y planificado de millones de seres humanos? Adorno nos habla de la desesperada tarea de decir lo indecible, de sondear el abismo cruel y barbárico de la humanidad, explicar por qué oscuros caminos un ser humano deja de ser un ser humano y se convierte en verdugo de su semejante, y al hacerlo asesina así a la humanidad entera. Porque eso fue lo que sucedió en Auschwitz. La humanidad entera pereció en esas barracas infectas, en los trenes saturados de niños, mujeres, ancianos, en las cámaras, en los campos de trabajos forzados. Al hablar del holocausto es casi una tarea imposible. Es hablar del mal radical que nos acecha, como hoy se han encargado de recordar nuestros compañeros de mesa. Hoy es también y sobre todo hablar de cómo no puede volver a repetirse. Primo Levi, un químico italiano, ha escrito uno de los más desgarradores testimonios sobre eso, de lo que ocurría en los campos de la muerte. Yo voy para que se sepa, para que quede constancia que aún después de Auschwitz sí se pueden escribir poemas, a permitir leer con el que Levi inicia su libro. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, a levantaros, repetírsela a vuestros hijos. O si no, que vuestra casa se derrumbe, que la enfermedad os imposibilite y que vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Adorno, en la charla de la que les hablo de 1966, dijo que la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Dice que hasta tal punto precede a cualquier otra que no cree deber ni poder fundamentarla.
fundamentarla, nos dice, tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido. Pero el que se haya tomado, y en esto repito un poco el razonamiento de don Jacobo, el que se haya tomado tan escasa conciencia de esa exigencia, así como de los interrogantes que plantea, muestra que lo monstruoso no ha penetrado lo bastante en los hombres, síntoma de que la posibilidad de repetición persiste en lo que le atañe al estado de conciencia e inconsciencia de estos. Cualquier debate, nos dice, sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación con este, que Auschwitz no se repita. Fue la barbarie, y contra ella es contra la que se dirige toda educación. La barbarie persistirá mientras perduren en lo esencial las condiciones que la hicieron madurar. Y precisamente ahí está lo horrible. Por más oculta que esté hoy la necesidad, la presión social sigue gravitando. Arrastra a los pobres a lo inenarrable, que en escala histórica universal culminó con Auschwitz. Arrastra a los hombres, ¿no? Entre las intuiciones de Freud, que en verdad alcanzan también a la cultura y a la sociología, una de las más profundas, a mi juicio, es que la civilización engendra por sí misma la anticivilización y además la refuerza de modo creciente, nos dice. Debería prestarse mayor atención a sus obras, el malestar de la cultura y psicología de las masas y análisis del yo, precisamente en conexión con Auschwitz. Si en el principio mismo de la civilización está instalada la barbarie, entonces nuestra lucha contra esta tiene algo de desesperado. La reflexión sobre la manera de impedir la repetición de Auschwitz es enturbiada por el hecho de que hay que tomar conciencia de ese carácter desesperado si no se quiere caer en la fraseología idealista. Sin embargo, es preciso intentarlo, sobre todo en vista de que la estructura básica de la sociedad, así como la de sus miembros, los protagonistas, son hoy los mismos que hace, nos dice Adorno, 25 años. Millones de inocentes. Establecer las cifras o regatear acerca de ellas es indigno. Fueron sistemáticamente exterminados. Nadie tiene derecho a invalidar este hecho con la excusa de que fue un fenómeno superficial, una aberración en el curso de la historia, irrelevante frente a la tendencia general del progreso, de la ilustración de la humanidad presuntamente en marcha. Cierta experiencia, nos dice, me asustó mucho. Leía yo durante unas vacaciones en el lago de Constanza un diario en el que se comentaba una pieza de teatro de Sartre, Muertos sin sepultura, que contiene las cosas más terribles. Al crítico, curiosamente, la obra le resultaba francamente desagradable, pero él no explicaba su malestar por el horror de la cosa, que es el horror de nuestro mundo, sino que invertía del siguiente modo la situación. Frente a una actitud como la de Sartre, que se ocupó del asunto, difícilmente, y nos dice Adorno, procuro ser fiel a sus palabras, tendríamos conciencia de algo superior. Es decir, que no podríamos conocer el sinsentido del horror. En una palabra, con su noble cháchara existencial, el crítico pretendía sustraerse a la confrontación con el horror. Y en esto radica en buena parte el peligro de que el horror se repita, que no se lo deja adueñarse de nosotros mismos. Y si alguien osa mencionarlo siquiera, se lo aparta con violencia, como si el culpable fuese él por su rudeza y no los autores del crimen.
En el caso de esta obra que tengo en mis manos y que escribió este italiano Primo Levi, quisiera decir que él, contando el horror, su horror, quizás, repito, logró hacer lo imposible, que era escribir poesía después de Auschwitz. Demostrar que en medio del horror, de la barbarie y de la muerte, siempre sobrevive algo que nos recuerda que el ser humano es también un ser capaz de grandeza. Remitirse a este texto de Levi hoy me parece que es el único homenaje que humildemente desde aquí puedo hacer a esos millones de hombres y de mujeres exterminados por el fascismo. Quisiera permitirme muy rápidamente leer este maravilloso y necesario libro que, repito, se titula Si esto es un hombre, dos pequeños pasajes. Nos dice: sabemos de dónde venimos, los recuerdos del mundo exterior pueblan nuestros sueños y nuestra vigilia. Nos damos cuenta con estupor de que no hemos olvidado nada. Cada recuerdo evocado surge ante nosotros dolorosamente nítido. Pero a dónde vamos no lo sabemos. Él está en este momento que escribe recluido en Auschwitz. Tal vez podamos sobrevivir a las enfermedades y escapar a las elecciones. Tal vez hasta resistir al trabajo y al hambre que nos consumen. Y luego, aquí, alejados momentáneamente de los insultos y de los golpes, porque estaba en ese momento en el hospital, podemos volver a entrar en nosotros mismos y meditar, y entonces vemos claro que no volveremos. Hemos viajado hasta aquí en vagones sellados, hemos visto partir hacia la nada a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Convertidos en esclavos, hemos desfilado 100 veces ida y 100 veces vuelta al trabajo mudo, extinguida el alma antes de la muerte anónima. No volveremos. Nadie puede salir de aquí para llevar al mundo, junto con la señal impresa en su carne, las malas noticias de cuanto en Auschwitz ha sido el hombre capaz de hacer con el hombre. Y termina su relato, su testimonio, con un pequeño diario de los 5 días antes del día 27, día de la liberación. El 25 de enero dice que fue el turno de Somogy, un químico húngaro de unos 50 años, delgado, alto y taciturno. Como el holandés, estaba convaleciente de tifus y de escarlatina, pero le sobrevino hoy algo nuevo. Fue presa de una fiebre muy alta. Desde hacía tal vez 5 días no había dicho palabra. Abrió la boca aquel día y dijo con voz enérgica: tengo una ración de pan debajo del jergón. Repartíosla vosotras 3. Yo ya no volveré a comer. No supimos qué decir, pero de momento no tocamos el pan. A Somogy se le había hinchado la mitad de la cara. Mientras permaneció consciente, continuó encerrado en un silencio áspero. Pero por la tarde y durante toda la noche y durante 2 días sin interrupción, el silencio fue roto por su delirio. Entregado a un último e interminable sueño de liberación y esclavitud, empezó a murmurar Hauo a cada expiración de aire, regular y constante como una máquina, a cada bajada de su pobre hilera de costillas, miles de veces, hasta dar ganas de sacudirlo, de sofocarlo o de que por lo menos cambiase de palabra. Nunca he comprendido como entonces lo trabajosa que es la muerte de un hombre. Y afuera
todavía el silencio absoluto. El número de cuervos había aumentado mucho y todos sabían por qué. Solo a largos intervalos se despertaba el diálogo de la artillería. Todos se decían unos a otros que pronto de repente llegarían los rusos. Todos lo proclamaban, todos estaban seguros, pero nadie lograba convencerse de ello. El 26 de enero escribe: yacíamos en un mundo de muertes y de larvas. La última huella de civismo había desaparecido alrededor de nosotros y dentro de nosotros. La obra de bestialización de los alemanes triunfantes había sido perfeccionada por los alemanes derrotados. Es hombre quien mata, es hombre quien comete o sufre injusticias. No es hombre quien, perdido todo recato, comparte la cama con un cadáver. Quien ha esperado que su vecino terminase de morir para quitarle un cuarto de pan está, dice Levi, aunque sin culpa suya, más lejos del hombre pensante que del sádico más atroz. Y el 27 de enero, hoy hace 70 años, escribe para terminar: es el alba y en el suelo el infame revoltijo de miembros secos, la cosa somoye. Hay trabajos más urgentes, nos decimos. No podemos lavarnos, no podemos tocar su cadáver hasta después de haber cocinado y comido. Hay que vaciar la letrina, me dice Charlie. Los vivos son más exigentes que los muertos. Estos pueden esperar. Y nos ponemos a trabajar como todos los días. Los rusos, dice, llegaron mientras Charles y yo llevábamos a Somogy cerca de allí. Su cadáver ya pesaba muy poco. Volcamos la camilla en la nieve gris. Charles se quitó la gorra. Y yo, dice, sentí no tener gorra. Y su obra termina diciendo que años después Levi responde a una entrevista de una radio alemana, de la cual voy a leer únicamente 2 párrafos. Le preguntan: en su libro, señor Levi, no hay expresiones de odio hacia los alemanes, ni rencor, ni deseo de venganza. ¿Los ha perdonado? Y este responde: por naturaleza el odio no me viene fácilmente. Lo considero un sentimiento animal y torpe, y prefiero en cambio que mis acciones y mis pensamientos, dentro de lo posible, nazcan de la razón. Por ello nunca cultivé en mí mismo el odio como deseo primitivo de revancha, de sufrimiento infligido a mi enemigo real o presunto, de venganza privada. Debo agregar que por lo que creo percibir, el odio es personal. Se dirige a una persona, a un hombre, a un rostro. Pero nuestros perseguidores de entonces no tenían rostro ni nombre. Lo demuestran las páginas de este libro. Estaban alejados, eran invisibles, inaccesibles. El sistema nazi prudentemente hacía que el contacto directo entre esclavos y señores se redujese al mínimo. Y termina: no querría, empero, que el abstenerme de juzgar explícitamente se confundiese con un perdón indiscriminado. No he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado en los hechos, no de palabra y no demasiado tarde, haber cobrado conciencia de las culpas y los errores del fascismo nuestro y extranjero, y que esté decidido a condenarlos, a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los demás. En tal caso sí, un no cristiano como yo está dispuesto